Buen día, mis estimados estudiantes. En la clase pasada estuvimos explicando sobre la nomenclatura de los óxidos. Como habíamos quedado para hoy, continuamos con la nomenclatura de los hidróxidos o bases. Muy sencillo también. Lo importante es dedicarnos a las cosas. Es sencillita esta nomenclatura. Van a darse cuenta de que lo único que hay que cambiar es la palabra óxido por la palabra hidróxido. Entonces esté muy atento a la explicación sobre la nomenclatura de los hidróxidos o bases, que continúa con las mismas tres maneras de nombrarlo, utilizando la nomenclatura STOP, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional o común. Veamos a continuación la explicación de la nomenclatura de las bases o hidróxidos. Muy bien, como les decía, mis estimados estudiantes, es sencillo también esta nomenclatura. Ya había dicho que es como cambiar la palabra óxido por hidróxido. Entonces veamos la nomenclatura de hidróxidos o bases. Sabemos en clases anteriores que para formar las bases o hidróxidos es sencillo de combinar un óxido básico más agua, nos dan los hidróxidos o bases. Recordamos que los óxidos básicos son los óxidos que se forman con los metales. Estos son los óxidos básicos, que en la estructura lo escribimos primero el metal, la letra M, aquí está en forma general, y el oxígeno. Y para armar la fórmula que usábamos los índices. Muy bien. Las bases o hidróxidos, estas sustancias se pueden identificar de la siguiente manera. Existen indicadores ácido-base. Por ejemplo, existe un papel rojo, llamado papel tornasol rojo, que para identificar la base la ponemos en contacto con la base y nos da un viraje, le da un viraje ese papel de color azul, cambia a rojo. También podemos decir que las bases las podemos identificar con otra sustancia llamada fenolftaleína. La fenolftaleína es un indicador ácido-base que cuando le echamos una gotica y es una base, cambia a un color rojo o rosadito, indicando de que esto es base. Pero la fenolftaleína con los ácidos no da ningún viraje de color. Muy bien, entonces hablemos específicamente de la nomenclatura y cómo se forma. Miren, aquí en forma general yo les presento esta ecuación. El óxido básico, un metal con oxígeno, más agua. Aquí hago la estructura del agua de esta manera para facilitar cómo se forma. Entonces se une el metal y el OH. Esto es lo que es la base o hidróxido. X, ¿quién viene siendo? Viene siendo el número de oxidación del metal, porque el número de oxidación de este anión es -1. Ustedes saben que en clase anterior decíamos que para armar la fórmula se cruzan los números de oxidación y se escriben como su índice. Entonces, para que tú identifiques una base, sencillamente ves escrito un metal y el grupo OH, característico para indicar que es una base. Miren en este ejemplo ya específico, siguiendo esta fórmula general. M, que es el metal, acá coge el calcio. Y el calcio tiene número de oxidación +2. Y el oxígeno, ya sabemos que cualquier elemento con el oxígeno son óxidos. Fíjate que tiene aquí número de oxidación +2 y acá -2. Si los cruzamos sería su índice 2 y 2, pero como lo simplificamos queda 1 y 1. El 1 puede o no indicarse, y aquí tenemos el óxido de calcio. Más agua, al combinarlo con el agua, miren, la estructura siempre va a ser el metal y el OH. Metal y OH es el compuesto principal que obtenemos. Entonces aquí se formó ya una base.
Veamos las tres nomenclaturas. Para este mismo compuesto, lo traslado aquí, observen. Con la nomenclatura stock, recuerden que la nomenclatura stock para las bases, en este caso, se menciona la palabra hidróxido de seguido del metal que lo acompaña. Y entre paréntesis, el número romano, el número de oxidación de ese metal. Entonces, este queda, observen, hidróxido es este OH que mencionamos como hidróxido. De, el que lo acompaña, el calcio. Entonces, hidróxido de calcio. Y entre paréntesis, el número de oxidación del calcio, que mírenlo aquí, que es más 2, se coloca el número romano. Eso es lo sencillo de la nomenclatura stock. Recuerden que explicamos la sistemática. La sistemática nos va a indicar el número, en este caso la cantidad de OH. Y para eso recuerden que utilizamos los prefijos mono para indicar uno, pero puede no escribirse. Di para indicar que hay dos grupos OH. Tri, 3, tetra, 4, penta, 5 y así sucesivamente. En este caso, la sistemática, observamos que tenemos aquí dos grupos OH. Entonces, ese 2 indicamos con el prefijo di, como es el OH, dihidróxido de calcio. Esa es la sistemática. La tradicional o común, observen, en la tradicional o común, quitamos la preposición de y solamente decimos el grupo OH que lo identificamos como hidróxido y el metal que lo acompaña viene quedando hidróxido de calcio. Ahí están las tres nomenclaturas. Entonces ya ustedes saben que cuando tú veas el número romano entre paréntesis es nomenclatura esto internacional. Cuando tú veas prefijo di, tri, tetra o penta es la nomenclatura sistemática. Y cuando tú veas que se quitó la preposición de, en este caso, como es calcio, decimos hidróxido cálcico o sencillamente hidróxido de calcio cuando el elemento tiene un solo número de oxidación. Veamos cuando el elemento tiene dos o más números de oxidación. En este caso, si tú vas a la tabla periódica, buscas el símbolo del hierro y buscas que tiene dos estados de oxidación o dos números de oxidación. El hierro en este caso tiene más 2 y más 3. Cada uno de ellos forma un hidróxido. Observa, con el hierro, con número de oxidación más 2, ya sabes que el OH siempre es menos 1. Entonces, como el número de oxidación de hierro es más 2, se cruzan 2 para acá y el 1 acá, que generalmente no se escribe. Como está el número 2 acá, este grupo de OH lo tenemos que cerrar entre paréntesis para indicar que para formar la base con el hierro con número de oxidación más 2 se necesitan dos grupos OH. El paréntesis es porque si no lo colocamos da la apariencia que solamente es para el hidrógeno y es para todo el grupo OH. De igual manera aquí con el hierro cuando trabaja con más 3 se escribe entre paréntesis el OH y se cruzan los números de oxidación. Aquí es 1, no se escribe y aquí queda el 3 como un número entero. Ya sabemos que dependiendo de la cantidad de número de oxidación, así hay la cantidad de base. Vamos a hablar de la nomenclatura para estos dos tipos de base con el hierro. Miramos la stock. Hidróxido de hierro 2. Aquí tenemos hidróxido de hierro 2. Este 2 es el que está ahí en romano, que es el número de oxidación. Es la de hierro más 3 como lo nombramos, la stock, hidróxido de hierro 3. Ahí diferenciamos los dos clases de hidróxidos. Hay uno con hierro 2 y otro con hierro 3. La sistemática indica el número de átomos o grupo de átomos. En este caso, aquí hay 2 OH. Entonces decimos, como hay 2 OH, decimos di para indicar que hay 2 ¿qué? 2 hidróxidos de hierro, así de sencillo. Y para el hierro con más 3, la sistemática nos queda, como aquí hay 3 OH, nos queda trihidróxido de hierro, que es el metal que lo acompaña. Esa es la sistemática. La tradicional
Ya aquí vamos a utilizar la palabra hidróxido, se quita la preposición de y escribimos el nombre del metal, pero el nombre de acuerdo de dónde proviene el símbolo. Les había dicho en clases anteriores, miren que hierro es Fe y no tiene nada que ver con el nombre de hierro, sino de dónde proviene. Viene de la palabra ferrum. Entonces en las tradicionales usamos ese prefijo de donde proviene ese símbolo. Por lo tanto, la tradicional nos queda hidróxido ferroso. ¿Se acuerdan que en la tradicional utilizamos los prefijos hipo, per o hiper y los sufijos oso o ico? Que la terminación oso es para aquellos que tienen el menor número de oxidación. Y para los que tienen el mayor número de oxidación, cuando hay dos números de oxidación, decimos hidróxido férrico. Terminan en ico. ¿Ok? Veamos algunos otros ejemplos. Me permiten acá. Cogí el potasio, tiene un solo número de oxidación. Por lo tanto, sencillamente podemos hablarlo así. Como tiene más 1 y el OH es menos 1, usted puede mencionar hidróxido de potasio. Sencillito. Y es lo que se usa normalmente. Otro que tiene un solo número de oxidación, este otro metal, magnesio. Observen. El magnesio tiene más 2, como el OH tiene menos 1, se cruzan. Y aquí tenemos el magnesio con dos grupos OH. Como tiene un solo número de oxidación, decimos sencillamente hidróxido de magnesio. Listo, ahí de sencillo. De igual manera el aluminio tiene un solo número de oxidación más 3. Se formaría este hidróxido. ¿Cómo lo nombramos? Sencillamente hidróxido de aluminio, porque estos tres metales tienen un solo número de oxidación. Podemos dar la siguiente información. Lo químico se ha preparado estos dos hidróxidos. Esta mezcla de dos hidróxidos es una mezcla de las bases, que es el que se utiliza tanto el hidróxido de magnesio como el hidróxido de aluminio, con el nombre del medicamento aquel que se llama milanta. La milanta no es más que la combinación de estas dos bases. La ingerimos ¿por qué? Porque nosotros tenemos en el estómago ácido gástrico. Cuando hay una gastritis es porque nuestro cuerpo está generando mucho ácido. Entonces, una base con un ácido, como vamos a ver más adelante, se neutraliza. Y es donde al ingerir este medicamento, esta mezcla de hidróxido, neutraliza el ácido de nuestro estómago y nos alivia el ardor y el dolor. Y cada vez que tu organismo segrega mucho ácido gástrico, te dicen, tómate una cucharada de milanta y te alivia porque neutraliza eso. ¿Qué va a producir eso? Sales y agua. Ya no te van a dar molestia en el estómago. Muy bien. Observemos la nomenclatura aquí de los hidróxidos con el cobre, que es otro metal que tiene dos números de oxidación, más 1 y más 2. Con cada uno de ellos forma un hidróxido. Observenlo aquí. Cobre más 1 y el OH menos 1. Aquí no hay paréntesis porque es 1 y 1 al cruzarse. En cambio, cuando trabaja con más 2, observen, se cruzan y por eso es que hay que hacer el paréntesis. La nomenclatura para cada uno, sencillito, no es ninguna complicación. La nomenclatura Stor, recuerde que en la nomenclatura Stor mencionamos la palabra hidróxido para indicar el OH, hidróxido de y el metal que lo acompaña, cobre, y entre paréntesis su número de oxidación en romano. Nombre correcto, hidróxido de cobre 1. De igual manera, para el cobre, cuando trabaja con más 2, la nomenclatura de esto va a ser hidróxido de cobre, pero 2, que es el número de oxidación. Ahí diferenciamos los dos hidróxidos. Y para la nomenclatura sistemática, en cada uno de ellos, la palabra hidróxido de, con la proporción de, y el metal que lo acompaña, en este caso cobre. Como en la sistemática va a indicar el número de OH que hay, pero como hay uno solo, decimos, y omitimos el mono y queda hidróxido de cobre. Aquí sí hay dos OH, mírenlo aquí en este, cuando el cobre trabaja con más 2, se necesitan dos grupos OH, por eso ahí sí utilizamos en la sistemática el prefijo di para indicar que hay dos. Entonces decimos
de hidróxido de cobre. Y ahí diferenciamos con el cobre más 1. Y por último, en la tradicional o común, ve que como tiene dos números de oxidación, utilizamos en el primero el sufijo terminación oso y en el segundo la terminación i. Nos queda hidróxido cuproso. Ya sabe que este prefijo cupro es porque el símbolo del cobre viene de cuprum, y de allí que se denomina hidróxido cuproso. Y en este caso la tradicional, para el cobre más 2, decimos hidróxido cúprico, porque ese es su mayor número de oxidación. Bueno, muchachos, también les voy a enviar un texto explicativo que también ayuda a reforzar esto. Cada vez que tenga duda, pues esto queda montado en la plataforma. Te envío para que hagas unos ejemplos. No hay una actividad como tal, eso se lo haré posteriormente, y además también voy a presentarles un experimento cuando les hablé de identificación de base, también de ácido. Les voy a mostrar un experimento dirigido. Muchísimas gracias, muchachos, eso es lo que les tengo para hoy. Que tengan un buen día, cuídense mucho, un abrazo.